Si lo miramos formalmente, en la madrugada del jueves pasado el gobierno consiguió lo que quería mostrar en la tapa de los diarios, es decir, media sanción del presupuesto 2026. Pero se quedó sin lo que necesitaba para gobernar en piloto automático, digamos, disciplina política y capacidad de imponer su agenda socialmente más sensible. La votación lo dejó bastante expuesto, 132 votos afirmativos en la votación del presupuesto en general, lejos, bastante lejos, del músculo político que el oficialismo había exhibido cuando se trató otra de las leyes troncales de este gobierno, que es la Ley Bases, que había conseguido 147 votos en la votación final. Pero bueno, lo más importante no fue el número de la votación general, fue sino lo que vino después. Se cayó el capítulo que pretendía derogar la emergencia en discapacidad y el refuerzo en el financiamiento universitario, y con eso el gobierno sufrió una derrota política que le arruinó el relato de que después de las elecciones iba a conseguir una nueva mayoría consolidada. En diputados, el oficialismo perdió el capítulo 11, justamente en ese capítulo, y quedó expuesto. Hubo aliados que se dieron vuelta, abstenciones decisivas y un cálculo que falló. Este revés muestra una realidad. La intransigencia del gobierno lo llevó a una derrota aún más dura de lo que preveía. No solo no pudo derogar por la ventana del presupuesto dos leyes que ya están vigentes y que fueron impuestas y defendidas socialmente por la movilización, hacer esa relación es muy importante, también se le cayó el intento de desenganchar la asignación universal por hijo para su aumento de la inflación y otras asignaciones que tienen actualización automática, uno de los ejes estructurales o parte importante del ajuste que se viene. Y acá aparece el tema político de fondo. El gobierno quiso convertir la ley del presupuesto en una ley de disciplinamiento social. Universidad, discapacidad, asignaciones, zonas frías y todo metido en el mismo paquete. Y todo tramitado como orden fiscal. Bueno, y chocó. También acá aparece una encerrona que afectó a muchos gobiernos de estas características antes, sin ir más lejos el gobierno de Macri. Si se toma su tiempo, si lo piensa de esta manera y se toma su tiempo y busca alianzas para consolidar una coalición con volumen para bancar el ajuste, ese gradualismo, ese tiempismo puede ser castigado por los mercados, digamos, los empleadores de Milei o en su momento de Macri, porque desaprovecha el tiempo y la fuerza que supuestamente le dio haber ganado las elecciones de medio término. Ahora, se aceleran y pretenden hacer todo el ajuste y las contrarreformas aquí y ahora, chocan con la realidad de las distintas formas de expresión de una relación de fuerzas porque se afectan justamente áreas sensibles en el tema del ajuste que no están avalados ni siquiera por las mayorías que votaron a Milei. Y esto está certificado en cualquier estudio de opinión. Entonces, retorna el gradualismo por la vía de los hechos y la historia vuelve a empezar. Digo esto porque inmediatamente se escucharon análisis sobre el error del gobierno por querer meter de prepo la derogación de estas leyes. Y hay algo de eso, es verdad, pero es un error inscripto en esta lógica de manta corta. Si pateaba voluntariamente todo para adelante y se tomaba su tiempo, quizás el mercado empezaba a desconfiar. En marzo, abril, iban a decir el gobierno cometió un error. Los mismos que ahora dicen que cometió este error. ¿Por qué? Y bueno, porque no hizo todo rápido, aprovechando el volumen político que le daba haber ganado las elecciones. Entonces, es un tema de error del gobierno, pero es un tema de estructura de este programa y de este proyecto. Eso pasó esta semana, pero por imposición, es decir, volver a cierto gradualismo. De hecho, la contrarreforma laboral que estaba siendo empujada por Patricia Bullrich, una nueva espada del gobierno en el Senado, iba a ser tratada la semana que viene y va a ser tratada recién en febrero, en tiempos argentinos larguísimos. Y acá conviene volver a mirar el cuadro completo. Con un respaldo inédito de Trump y del gobierno de los Estados Unidos, tanto en términos políticos como en términos de dólares en efectivo. Del Fondo Monetario, que había hecho un acuerdo antes. Del apoyo de prácticamente todo el establishment local
el gobierno igual tuvo que transpirar para juntar 132 votos para aprobar el presupuesto. Y aún así, cuando quiso ir por lo más sensible, perdió. En 2024, recordémoslo de nuevo, la ley Bases había conseguido 147 votos. Hoy no llegó, o estos días no llegó. Y esa diferencia importa, no solo por una aritmética parlamentaria, es expresión deformada, distorsionada, como ustedes quieran, pero de cierto límite. Por eso vale la regla que debería guiar cualquier lectura sobre el poder en general y sobre este gobierno en particular, es que también hay que comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Porque su narrativa dice que es mucho más fuerte de lo que en realidad es. Milei vende omnipotencia, pero lo que mostró en diputados es una cosa bastante diferente. Un gobierno que depende de alianzas frágiles, de gobernadores que calculan y piden, de bloques que también piden lo suyo, de concesiones que se ocultan, de dólares alquilados. Y cuando el ajuste se vuelve demasiado explícito, toma formas concretas, universidad, discapacidad, asignaciones, o inclusive contra reforma laboral, bueno, aparecen las grietas. ¿Significa esto, bueno, que el ajuste se detuvo? No, de hecho, el presupuesto de conjunto, al margen de este capítulo que se cayó, ¿es de ajuste o es del ajuste después del ajuste? Inclusive en un año que no es electoral. Pero sí significa que el ajuste no puede pasar como si fuera solamente un trámite administrativo, ni más ni menos que eso. Ahora, a esta altura ya deberíamos saber que este gobierno, si retrocede, es solo por imposición de las circunstancias y en última instancia para tomar impulso y volver de nuevo. Entre otras cosas porque para eso lo financian, para eso lo dieron los préstamos y lo bancan políticamente, para que muestre resultados concretos en términos de contrarreformas estructurales de fondo. Y este revés del gobierno se logró más por luchas pasadas, como la de la universidad y discapacidad. Justamente el capítulo que cae con el corazón en esos dos ejes fueron las dos grandes movilizaciones que hubo en el último tiempo, antes que por las acciones presentes. No alcanza con una marcha como la de la CGT del otro día para frenar todo o tremendo plan contrarreformista. Lo que dejó expuesto la foto, y eso es así, son las fragilidades de un gobierno, pero no se puede descansar en esa foto. O es un punto de partida para algo más grande, inversamente proporcional a lo que traman Milei, Caputo, Bullrich, o no es nada. Eso quedó planteado. Básicamente una cuestión de tiempos. O se aprovecha este tiempo para golpear al plan del gobierno, o se le regala tiempo para que Milei vuelva al ataque.